Hola, muy buenos días. Mi nombre es Jair Carrillo Marroquín y el día de hoy revisaremos el tema de la nómina digital con el complemento de nómina 1.2. Un segundo, por favor. Ok, gracias. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de este curso? El objetivo es que el asistente conocerá las nuevas disposiciones fiscales para el timbrado de los recibos de la nómina, así como la configuración de complemento 1.2 para el timbrado de compaquinóminas. El temario que vamos a ver a continuación es el complemento de nómina 1.2, la conversión de una empresa a la versión de nómina 9, cuando es una versión anterior, configuraciones adicionales y consideraciones para el timbrado. Muy bien, vamos a ver qué es el complemento de nómina 1.2. Como sabemos, anteriormente el SAT se dio cuenta que podemos ya usar lo que es el uso de comprobantes fiscales digitales. Esto es el uso de facturas electrónicas, ya lo que es en la vida diaria. Cuando yo voy a hacer un comprobante, pues hago ya el timbrado de una factura. Una factura, ¿qué datos tiene? Básicamente tiene lo que es el encabezado, datos del emisor, receptor, concepto y totales. Esto de aquí es el comprobante y actualmente estamos en la versión 3.2 de este comprobante. Lo que es el complemento de nómina es un cachito que se le agrega al XML. Para ver este punto voy a abrir un XML para ver el apartado del comprobante. Voy a irme a... Ok, un segundo. Ok. Voy a abrir un XML. Y vamos a ver el apartado del comprobante. Si yo veo aquí mi comprobante, todo esto que estoy subrayando, todo esto es la información de la factura. Voy a volver a subrayar, me faltó otro tramo que es hasta aquí. Esto que está subrayado es mi comprobante fiscal digital con la versión 3.2, que básicamente trae la empresa, trae los datos de la empresa, lo que es el emisor receptor y movimientos de la factura. Hasta aquí es la versión 3.2 del comprobante. Pero ¿qué es el complemento? El complemento es lo que viene después, los datos que vienen después de la factura, y se especifican más que nada a los datos de la nómina. Si yo reviso, voy a minimizar estos nodos, conceptos. Ok. Aquí comienza lo que es el complemento, donde me dice que son datos de la nómina, donde tengo fecha inicial, total percepciones, fecha final pago y total deducciones. Todo esto es lo que se agrega a lo que es la factura y es el complemento de nómina 1.2. Voy a regresar a la presentación. Si lo vemos con estos diagramas, pues lo que yo subrayé al principio fue los datos de la factura, y lo que me faltó de subrayar son los datos del complemento, donde viene la información del empleado, del recibo y de los movimientos. Ok, ¿qué pasa ahora con este complemento? El SAT publica lo que son un nuevo complemento, que es la versión 1.2, donde yo veo en la parte derecha que sigo teniendo los mismos datos de la versión 3.2 del comprobante, pero se van a agregar en la versión del complemento 1.2 más información. Quiere decir que voy a tener nuevos elementos como indemnizaciones, outsourcing y entidades de gobierno. Si yo viera lo que es el XML como un diagrama, tendría lo que es todo el complemento de nómina en la parte izquierda, que es el nodo principal, y unos subnodos que son datos del emisor, receptor, y aparte otros subnodos que pueden ser entidades de gobierno, subcontratación y con sus atributos correspondientes: origen, recurso, monto, recurso propio y RFC labora o porcentaje tiempo. Los que están con asterisco son los nodos que no vamos a generar, ya que el sistema de compaquinóminas no va dirigido a ese giro de empresas. Entonces, en este caso, lo que es el atributo de RFC patrón de origen no se va a manejar, no va a poderlo crear nóminas porque no es el giro que tiene. Yo voy a ver que en este apartado del complemento tengo lo que son los nodos de emisor receptor, y también tengo percepciones. Si sigo más adelante, ya en percepciones, voy a ver que tengo el subnodo percepción con los atributos de horas extras y tipo percepción, clave, concepto, importe grabado y exento. Veo que acciones, títulos vienen con el asterisco. También este nodo no lo vamos a crear en compaquinóminas. Tampoco vamos a crear el nodo jubilación de pensión retiro, ya que esa información
no es el giro de Compact Nóminas. Si sigo viendo más nodos todavía, tengo también un nodo que se llama separación e indemnización. ¿Qué es lo que me está pidiendo aquí el SAT? Voy a regresar un poco. Básicamente del emisor que me pide. Si yo veo lo que es el nodo emisor, me está solicitando la información de la entidad SNSF, que son las entidades de gobierno. Básicamente las entidades de gobierno, si el SAT me requiere esta información, tendría que mandarle los atributos que están en la derecha, que son origen recurso y monto recurso propio. Esto lo vamos a ver más adelante. Posteriormente puedo ver que el emisor también se le solicita lo que es un atributo que se llama CURP y un registro patronal. El siguiente subnodo es el receptor, donde yo puedo ver que al receptor le puedo crear un subnodo que se llama subcontratación. Para esto el SAT también sabe qué empresas corresponden a este giro de subcontratación. Si yo fuera una empresa de subcontratación, tendría que enviarle al SAT los datos del RFC donde laboró mi empleado y el porcentaje del tiempo que laboró en la empresa. Adicional a esto, yo voy a enviar siempre del receptor lo que son los datos del CURP, número de seguro social, antigüedad y todos los que enlisto aquí. Para el nodo percepciones, puedo tener, como he comentado, lo que son las percepciones, donde pueden ser los subnodos horas extras o los atributos, clave tipo percepción, clave, concepto, importe grabado e importe exento. Para separación e indemnización, que son los finiquitos, o sea, quiere decir que en el momento de que yo haga un finiquito, voy a generar un subnodo que se llama separación e indemnización, con los atributos o la información total pagado, número de años servicios, UDMO, ingreso acumulable y no acumulable. También voy a tener los atributos de total sueldos, total separación, total grabado y total exento. Todo esto es lo que se va a generar en el XML y ya se especifica en el complemento de nómina 1.2. También puedo ver que en el complemento de nómina voy a abarcar las deducciones, que básicamente va a generar subnodos, el subnodo de deducción con la información de tipo de deducción, clave, concepto e importe. Aquí quiero hacer un énfasis. Directamente lo que es en deducción, cuando yo voy a reportar una deducción en el XML, ya no me pide importe grabado e importe exento como lo hacía anteriormente el complemento 1.1. Yo puedo ver que nada más en una deducción solamente pide el importe. Si yo regreso lo que es a la percepción sí pide lo que es un importe grabado y un importe exento. Ahora en el complemento 1.2, una deducción solamente pide lo que es el importe. Voy a tener atributos que van a sumar lo que son en total de otras percepciones y otros impuestos retenidos. Hay un nodo muy importante que se crea aquí en el complemento de nómina 1.2 que se llama otros pagos. Otros pagos va a generar un subnodo que se llama otro pago, o varios subnodos que se llaman otro pago, donde yo puedo tener los tipos de otro pago de subsidio, compensación saldo a favor, el tipo de otro pago, la clave, el concepto y el importe. ¿Qué pasa con otros pagos? Otros pagos nos ayuda a resolver lo que son los dónde meter los viáticos, dónde agregar lo que es el subsidio del empleo y dónde agregar las compensaciones de ISR que tengo mis empleados, ya que estos no son ni percepciones ni deducciones, sino que ya se van a clasificar en la versión del complemento 1.2 como otro pago. Sobre el complemento de nómina, también puedo tener el nodo de incapacidades, donde voy a reportar un subnodo que se llama incapacidad, donde voy a decirle al SAT qué días de incapacidad, qué tipo de incapacidad y si estoy pagando lo que es la incapacidad también. Adicional a esto, voy a tener en la parte superior del complemento lo que son los nodos versión, los atributos de versión, tipo de nómina, fecha pago, fecha inicial, número de días pagados, total percepciones, total deducciones y total otros pagos. Básicamente, en general, pues sería una explicación de gráficamente lo que es el complemento. ¿Cómo voy a configurar todo esto en el sistema? Pues a pesar que son muchas reglas, que es muchas variaciones que se comentan en el complemento, el sistema de Compact Nómina ya está preparado para poder absorber toda esta información, toda esta validación y poder realizar el timbrado correcto ante el SAT. Básicamente los pasos son: captura tu información, valida la información dentro del sistema, la validación del PAC y el timbrado del CFDI. Este básicamente es el proceso de timbrado, donde el usuario solamente va a validar la información que está capturando. Compact Nóminas estará mostrando alertas acerca de inconsistencias en la información, y si no cumplo con un requisito del timbrado, no me deja ni siquiera autorizar la nómina en algunos casos, para que yo pueda corregir esa situación y poder timbrar correctamente. Entonces recapitulamos: solamente voy a capturar la información,
valido mi información dentro del sistema, el PAC validará también las reglas del SAT y luego se realizará el timbrado del CFDI. Muy bien, ya viendo todo esto, vamos a ver los antecedentes de lo que es el complemento de nómina que ha ocurrido pues en estos años. Anteriormente la nómina pues se capturaba de forma manual, donde se le daba un sobrerecibo al empleado y toda la captura era de forma manual, no había algo que me pudiera ayudar a validar la información, había mucho margen de error y podía hacer ajustes en cualquier periodo. ¿Cómo fue evolucionando la nómina digital? Pues básicamente en 2014 entra en la nómina digital, ya se timbra los sobrerecibos. Recordemos que a partir de 2012-2011 ya timbrábamos los comprobantes digitales, que son las facturas, con el anexo 20, la versión 3.2. Dice el SAT en 2014, pues bueno, lo que es la facturación funciona. ¿Qué te parece si ahora timbramos la nómina? ¿Y qué pasa en 2014? Se libera el complemento de nómina 1.1, donde al comprobante 3.2 se le anexa ese cachito de información, donde viene toda la información del recibo, del receptor, del emisor, y todo lo que se requiere para poder tener la nómina ya digitalizada. En 2015, el único cambio que hubo fue la modificación de agrupadores del SAT. Para 2016, el SAT se da cuenta que está listo para que la nómina digital genere lo que es la DIM ya en automático cada periodo, y publica el 30 de septiembre el complemento de nómina 1.2. Ahorita con todo lo que hemos visto de lo que es el complemento de forma gráfica, este antecedente que tenemos de nómina, ¿por qué cambiar de complemento? ¿Por qué cambiarnos del 1.1 al 1.2 y qué consecuencias trae? Bueno, las razones por cambiar el complemento 1.2 es que el complemento 1.2 busca mejorar la calidad de la información recibida por el SAT por parte de los patrones contribuyentes, donde se busca resolver problemáticas que se presentan en el complemento 1.1. ¿Y qué razones tiene para cambiar del complemento? Bueno, una de las principales razones es evitar el uso de números negativos. En la versión 1.2 ya no se aceptan valores en negativo. Tal cual la regla no la voy a ver así como que no se aceptan valores en negativo, sino que en todos los atributos que manejen valores, el SAT me va a decir que tienen que ser mayor a 0. Mayor o igual a 0. ¿Ok? Campos opcionales. Los campos opcionales en la versión 1.1 básicamente era si quiero lo lleno, sino que así se vaya. ¿Qué pasa en la versión 1.2? Los campos opcionales desaparecen y se vuelven condicionados. Ahora un campo va a estar condicionado a otro dato. Un ejemplo, yo pongo mucho el ejemplo sobre la CURP. La CURP para un RFC que es persona moral no debe existir. Entonces aquí la CURP está condicionada al dato que tenga el RFC. Necesidad de más detalle en la información. Para tener más detalle en la información, el SAT nos pone lo que son reglas de validación y nos agrega más catálogos para poder clasificar mi información. Con esto puede obtener más detalle de lo que estamos enviando. Falta de catálogos en algunos campos. Como dije anteriormente, el SAT nos proporciona 15 catálogos, de los cuales 3 se modificaron, 3 quedaron igual, y 9 catálogos de esos 15 son totalmente nuevos. Entonces con esto resolvemos algunos detalles como el tipo de periodicidad que lo agrega. Antes se iba un ejemplo quincenal, ahora se va una clave del SAT. Ok, el punto principal para que lo que es el complemento 1.2 es la eliminación de la declaración informativa de múltiples de sueldos y salarios, la eliminación de la entrega de la DIM. Este año, 2017, la última DIM que se va a entregar es la 2016. Y el objetivo del complemento 1.2 es generar toda esa información cada periodo para tener la DIM ya actualizada cada periodo. O sea que yo cada vez que tiene un periodo, se vaya un cachito de la DIM al SAT para que él pueda estar analizando toda mi información y ya no presentar la DIM, porque el SAT ya tendría toda la información. Otro dato, otra razón del complemento 1.2 es que se quiere evitar incongruencia en la información. Un ejemplo, un asimilado que es de tipo... un empleado que tiene tipo de régimen salario, pues debe estar registrado ante el IMSS. En este caso, una incongruencia es que tenga el tipo de régimen salarios y no tenga IMSS o no tenga registro patronal.
hay reglas de validación que van a estar ayudándome a completar esta congruencia. Si más adelante lo vamos a ver, pero un ejemplo es, si yo tengo el tipo de contrato con clave 1, entonces debería tener un tipo de régimen del 1 al 5. ¿Cuáles son del 1 al 5? Pues todos los que son asalariados, para posteriormente decir, ¿sabes qué? Si es asalariado, el empleado debe tener un registro patronal y un número de seguro social. Así, esas reglas de validación están ayudándome a tener una congruencia en la información, a que lo que yo esté viendo el SAT sea congruente con mi demás información. Ok, el SAT, recordemos que publicó el complemento de nómina 1.2 el 30 de septiembre. El 13 de diciembre publicó en la resolución miscelánea fiscal para el 2017, en el anexo 19, bueno, en lo que es en el 32º párrafo, comenta lo que es una facilidad para el timbrado. No voy a leer todo, lo voy a explicar simplemente. Esta facilidad lo que habla es lo siguiente. Dijimos o comentamos que el 1 de diciembre del 2017 es obligatorio el complemento de nómina 1.2 para todos los contribuyentes. La facilidad habla de lo siguiente. Te voy a dar 3 meses del 1 de enero al 31 de marzo para que sigas timbrando con tu complemento actual o con tu sistema actual con la versión 1.1 del complemento de nóminas. Quiere decir que hasta el 31 de marzo yo puedo emitir mis comprobantes con la versión 1.1. Esa es la facilidad. Pero ¿qué pasa si yo digo, ok, tomo la facilidad de seguir con mi sistema actual y estar timbrando el complemento de nómina 1.1 hasta el 31 de marzo? Cuando yo tomo esa facilidad, el SAT me dice, ok, si tomaste la facilidad, tienes que expedir a más tardar el 1 de abril todos los comprobantes que timbraste con el complemento 1.1 para tenerlos con el complemento 1.2. Quiere decir que puedo estar con la facilidad, pero a más tardar el 1 de abril tengo que tener todos mis comprobantes con la versión del complemento de nómina 1.2. Otro punto que este sí lo voy a leer, dice: los contribuyentes que apliquen la facilidad contenida en esta regla deberán expedir, entregar o poner a disposición de sus trabajadores o a contribuyentes asimilados a salarios todos los FDIs de la nómina versión 1.2 cuya expedición haya sido diferida, y podrán ejercer esta opción por el periodo completo de 3 meses, 2 meses o únicamente 1 mes. Los FDI de nómina emitidos conforme a la versión 1.1 no será necesario cancelarlos cuando sean reexpedidos conforme a la 1.2. Ok, lo que dice es lo siguiente: si tú tomaste la facilidad de timbrar con el complemento 1.1 hasta marzo, no es necesario que los canceles, puedes retimbrarlos. Retimbrarlos quiere decir que aunque no los canceles puedes volver a retimbrarlos. Pero ¿cuál es la postura aquí de Compact? La postura de Compact es que si tomaste la facilidad de timbrar con el complemento 1.1, cancela lo que son tus periodos o tus recibos que estén en el complemento 1.1 y retímbralos con el complemento 1.2. ¿Para qué? Para tener un historial de qué tenías antes y qué tienes ahora, y quede el historial de que timbraste ciertos periodos o ciertos recibos con el complemento de nómina 1.1, después los cancelaste y los timbraste ya con el complemento de nómina 1.2. Ese sería el proceso de retimbrado en Compact y nóminas. Una de las preguntas del SAT, una de las preguntas del SAT es: la facilidad de emitir CFDI de nómina versión 1.1 durante el primer trimestre de 2017 ¿se debe aplicar por mes completo? La respuesta es no necesariamente. La facilidad se puede aplicar por un periodo menor, es decir, solo se puede aplicar por el periodo en que se realizan los pagos de nómina con la versión 1.1 y se puede migrar a la versión 1.2 en el siguiente pago de nómina sin esperar a completar el mes, y no se referencia al complemento. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy en enero con una nómina semanal, aquí en este caso enero tiene 4 periodos, y yo empecé a timbrar mi primer periodo con el complemento de nómina 1.2 porque decidí tomar la facilidad, y luego digo, ¿sabes qué? Para el segundo periodo voy a empezar a timbrar con el complemento de nómina 1.2. En este caso simplemente tendría que hacer el cambio y seguir timbrando los
los periodos posteriores con el complemento de nómina 1.2 y en su momento cancelar el que timbró con la 1.1 y retimbrarlo con la versión 1.2. Es lo que se refiere a lo que es esta pregunta del SAT. Ok, pues ya hablamos que tenemos una facilidad de que podemos timbrar hasta el 31 de marzo con el complemento de nómina 1.1. Pero, ojo, ¿qué pasa si yo timbro periodos del ejercicio 2017 con el complemento de nómina 1.1? Bueno, tenemos, déjenme ver un punto, ok, tenemos dos escenarios. El primero es que si estoy en la versión 8 de nóminas y estoy timbrando con el complemento de nóminas 1.1 en 2017, yo tengo que cuidar que no haya importes negativos, tengo que cuidar la congruencia de la información y tengo que revisar que mi información sea congruente, porque la versión 8 no tiene las validaciones del complemento de nómina 1.2. Entonces, si yo al momento de timbrar un periodo con importes negativos en 2017 con la versión 8 complemento de nómina 1.1, lo voy a poder timbrar fácilmente, pero al momento de actualizar, cancelar el sobrerecibo y volver a timbrarlo con la 1.2, me va a decir el sistema, ¿sabes qué? No puedes timbrar porque tienes importes negativos. ¿A qué conlleva esto? Como son importes de un periodo ya autorizado, no puedo simplemente entrar y corregir la información. Tendría que cancelar el recibo que está con la versión 1.1 y los importes negativos. Tendría que cancelarlo, recuperar respaldo, modificar los importes para que ya no haga importes negativos y timbrarlos con la versión 1.2 de la versión 9 de Compaqui Nóminas. ¿Qué recomiendo yo para este punto? Que si vas a tomar la facilidad, tómala con la versión 9 de Compaqui Nóminas. ¿Por qué? Porque la versión 9 te va a facilitar y te va a dar mensaje de advertencia para que puedas estar en la 1.1, hacer el switch a la 1.2 y volver a timbrar sin necesidad de recuperar respaldo. Recordemos que la versión 9 de nóminas se liberó en diciembre y la versión 9 de nóminas ya tiene todas las validaciones para el complemento de nóminas 1.2. No importa que yo siga timbrando con el complemento 1.1. Compaqui Nóminas versión 9 me ayuda a tener toda mi información lista para yo hacer nada más el cambio a la 1.2 y timbrar. Muy bien, vamos a hablar entonces de las novedades del complemento 1.2. Había comentado que el complemento de nómina 1.2 el SAT proporcionó 15 catálogos. Estos que tengo en pantalla son los 15 catálogos que tengo actualmente para algunos atributos. 9 son nuevos, 3 son modificados y 3 quedaron exactamente igual. Hablamos de congruencia en la información. Es el ejemplo que ponía acerca de la congruencia. Oye, tienes un tipo de contrato 01 que es trabajo por tiempo indeterminado y el tipo de régimen en sueldos. Estoy hablando de un empleado que es asalariado. Ok, entonces por consiguiente el empleado tiene registro patronal y debe existir un número de seguro social. Esta configuración, si yo la tengo correctamente en el sistema, no voy a tener problemas. Pero si yo hiciera un cambio en el tipo de régimen y pusiera uno que es asimilado y quisiera guardar los cambios, me aparecería la advertencia de que la información no es congruente y me va a decir el campo específico que tengo que modificar. Muy bien, ya hablamos del complemento, entonces lo que vamos a hacer ahora es pasar directamente al sistema y vamos a comprobar todo lo que dije. Vamos a seguir viendo diapositivas y luego voy a pasar al sistema. Cuando yo abro una versión inferior a un respaldo de la versión inferior a Compaqui Nóminas 9, voy a ver esta ventana donde me dice que va a comenzar el proceso de conversión. El proceso de conversión me pide respaldar la empresa. Aquí solamente tendría que pulsar el botón aceptar, respaldar la empresa para cuidar mi información antes de cualquier cosa y luego después del respaldo se mostrará la ventana que se convirtió exitosamente en la empresa. ¿Qué hace en este cambio? Básicamente genera tablas, actualiza registros y agrega registros también a la base de datos. ¿Para qué? Para que pueda cumplir con el complemento de nómina 1.2. Opcionalmente puede aparecer la siguiente ventana. Esta ventana únicamente va a aparecer si yo tengo el concepto de deducción con número 50 personalizado. En este ejemplo me dice que yo en mi empresa tengo el concepto 50, que es una deducción, se llama préstamo de empresa. Lo que me dice Compaqui Nóminas es, ¿sabes qué? Yo necesito el número del concepto, solamente el número.
lo que te recomiendo es que tu concepto de deducción le cambies el número, donde me dice o me recomienda el 177 y me pone el préstamo de la empresa. Quiere decir que el préstamo de la empresa con número 50 va a pasar a ser el 177. Oye, ¿y por qué quiere el número 50? Bueno, en la versión 9 de Compaquinóminas se necesita el concepto de deducción número 50 para el cálculo anual. Entonces, si ya tienes ese concepto, lo estás usando, lo que te recomienda Compaquinóminas es renómbralo para que yo pueda generar mi concepto 50. Si no tienes ese concepto usado, pues lo voy a crear. O sea, de una forma u otra, Compaquinóminas va a crear el concepto de deducción 50 para el cálculo anual. Una vez que ya definí el número del concepto, solamente pulso aceptar y se abriría lo que es el asistente de configuración. El asistente de configuración, ¿para qué me sirve? Bueno, hablamos que tenemos 15 catálogos. Esos 15 catálogos hay que configurarlos en el sistema. Y el asistente me va a ayudar a agilizar esa captura de información. Vamos a analizarlo y luego vamos al sistema para revisarlo. Cuando yo abro una versión inferior, un respaldo de una versión inferior a la versión de Compaquinóminas 9, automáticamente se va a abrir el asistente, dándome con pauta lo que es la ventana principal, donde me dice, ¿sabes qué? Te voy a dar el fundamento legal para explicarte por qué va a hacer todo este cambio, y poner todo lo que les comenté ahorita, lo pone en la primera ventana. Al yo pulsar siguiente, voy a ver la configuración de la empresa, donde me dice la empresa que estoy configurando, y luego me dice, oye, ¿con qué complemento de nómina quieres timbrar? ¿Con el 1.1 o el 1.2? Entonces me pone en la parte inferior la explicación, donde voy a poder usar la facilidad, que durante 2016 puedo utilizar el complemento 1.1 mientras avanzo la configuración del complemento 1.2. Si ya estoy en enero, yo recomiendo que ya usar el complemento de nómina 1.2 si estoy en enero de 2017. Entonces aquí elijo con qué complemento voy a trabajar. Esta opción la puedo cambiar posteriormente en la configuración de la empresa. Ok, en esa misma ventana de empresa, en la parte inferior, yo voy a ver que puedo capturar el código postal y voy a definir el régimen fiscal de la empresa emisora. En este caso, recordemos que el código postal se va a ir al atributo lugar expedición y tiene que ser un código postal válido, que sea real. Este código postal se checa en un listado del SAT, en un catálogo de códigos postales, que ya está publicado también. Entonces el código postal tiene que ser real, y este dato se va a ir lo que es directamente al lugar, ¿cómo se llama? Lugar de expedición, perdón, al atributo lugar de expedición. Ok. El atributo régimen fiscal valida si es persona física o persona moral, de acuerdo al número de caracteres que tenga el RFC. Ok, cuando pulso siguiente, que ya definí con qué complemento voy a timbrar, ya definí el código postal de la empresa y también el régimen fiscal, sigue la pestaña catálogos, y básicamente aquí voy a capturar los catálogos de entidad federativa. Voy a capturar también un código postal, ahorita voy a explicar para qué es y lo que es la periodicidad de pago. Vamos a analizar el de registro patronal. Bueno, yo puedo tener varios registros patronales. En cada registro patronal puedo definir lo que es una entidad federativa. Esta entidad federativa puedo tomarla de lo que es el registro patronal o puedo tomarla directamente del catálogo de empleados de la dirección del empleado. Este catálogo de entidad federativa se va a ir al atributo CLAF entidad FED. Ahorita lo vamos a ver más a fondo dónde se va. Y se va a ir nada más la clave del catálogo. Únicamente voy a ver los catálogos de México aquí. El código postal me funciona también para el lugar de expedición, para ese atributo. ¿Qué pasa o con qué orden lo lee? Porque ya lo capturé en la empresa y también lo puedo leer del código postal del registro patronal. Bueno, si no lo capturé en la configuración de la empresa, quiere decir que no lo capturé en esta ventana. Si aquí lo dejé vacío, lo que hace el sistema es, ok, no lo capturaste de aquí, entonces lo voy a leer de tus registros patronales. Y si yo timbro con el registro patronal segundo y tengo este código postal, este código postal se va a ir al XML en el lugar de expedición. Posteriormente tengo los tipos de periodo, donde voy a ver los periodos que puedo generar en el sistema.
Aquí tengo lo que es quincenal, semanal, o sea, puedo tener estos. Y me dice que puedo asignar una clave agrupadora del SAT, donde yo veo que tengo diario, semanal, catorcenal, quincenal, mensual, bimestral, unidad y otros. Se agregó también otro, a partir de la versión 9.20, se agregará lo que es el periodo decenal. El SAT publicó también este catálogo posteriormente, en enero. Entonces lo vamos a ver en una versión más actualizada, el periodo con clave 10 decenal. Ok, en la misma ventana de catálogos voy a poder agregar el catálogo de tipo de jornada, donde yo voy a definir si es diurna, nocturna o mixta. Recordemos que esta información ya está en el sistema. Lo único que voy a hacer es darle el agrupador. La información de tipo de jornada, periodicidad, lo que es el registro patronal ya existe. Lo único que voy a hacer es agregar los catálogos del SAT. Una vez que ya acabé con los catálogos, voy a dar siguiente y voy a ver la ventana de conceptos. Aquí en conceptos no me sirve para agregar las claves agrupadoras de percepciones o deducciones. ¿Para qué me sirve la pestaña de conceptos? La pestaña de conceptos me sirve para agrupar las percepciones o deducciones que se van a ir al nodo otros pagos. Únicamente voy a ver esta configuración. Ahorita yo la veo deshabilitada porque la empresa con que saqué la captura está en el complemento de nómina 1.1. Entonces, ¿sabes qué? Tú tienes el complemento de nómina 1.1, tú no manejas otros pagos, entonces lo voy a bloquear. Hasta que te cambies, te voy a mostrar las opciones para que clasifiques otros pagos. Esto lo vamos a ver más adelante. Ok. Cuando yo configuro los conceptos como otros pagos y pulso siguiente, voy a pasar al catálogo que puede ser el más pesado de todo Compact Nóminas. ¿Por qué? Porque puedo tener 9 catálogos a lo mejor de tipo de periodicidad, 6 registros patronales, 60 deducciones, a lo mejor 30 percepciones, pero puedo tener hasta 500 empleados, 200 empleados. O sea, este catálogo de empleados es el más largo y gracias al asistente yo puedo configurar mi información de mis empleados de una forma muy rápida. ¿Qué pasa con esta pestaña de empleados? Al momento de yo seleccionarla, lo primero que voy a ver son filtros, donde están todos, y va a listarme a todos los empleados que tengo activos en la empresa. Perdón, a todos los empleados del catálogo de empleados, perdón. Voy a ver a todos mis empleados y voy a poder hacer asignación masiva de banco, tipo de régimen, tipo contrato y lo que es la entidad federativa también. Puedo filtrar por departamento, por puesto y aplicar una asignación masiva para estos datos. O puedo hacerlo por medio de uno por uno, donde puedo definir lo que es un banco o una clave interbancaria o agregar cada registro individualmente. La asignación masiva, créanme que les va a ayudar mucho para capturar la información de los empleados de una forma muy rápida. Ok, aquí veo los demás catálogos. Ya veo que el tipo de régimen, entidad federativa y tipo de contrato son los que puedo definir desde esta ventana. Ojo, en este asistente ya he capturado o ya he definido 10 catálogos del SAT sin entrar a la empresa. Entonces sí me ayuda a ahorrar tiempo lo que es en la configuración del complemento 1.2. Voy a pulsar siguiente y voy a ver que la última pestaña es la de confirmación, donde me dice dónde puedo ejecutar la aplicación. Si yo le puedo decir, ¿sabes qué? Ya no quiero que se muestre el asistente, porque cada vez que abra la empresa se va a estar mostrando el asistente. Entonces si yo marco la casilla dejar de mostrar al abrir la empresa, ya no voy a ver el asistente, pero puede ser que me haya equivocado y lo quiera volver a abrir. Entonces si lo quiero volver a abrir, puedo entrar a esta ruta, ejecutar el archivo nom asistente complemento nóminas.exe y voy a volver a ver el asistente. Ok, voy a borrar aquí y vamos a continuar. Un reporte que me va a ayudar mucho a validar cómo está la empresa para el complemento de nómina 1.2, o sea, qué me falta o qué tengo mal configurado, es el catálogo de verificación de catálogos para el timbrado 1.2. No importa en qué versión del complemento me encuentre, si estoy en la 1.1 o en la 1.2, este reporte va a validar la información que sea correcta para que yo pueda timbrar con el complemento de nómina 1.2. Este catálogo sustituye al reporte verificación asignación agrupador del régimen SAT. Ok, más adelante lo vamos a ver. Al momento de seleccionar este reporte, solo se va a ejecutar, no voy a agregar filtros. Lo que va a hacer es validar que mi empresa esté configurada para el complemento y me va a mostrar la primera pestaña, que es la de
conceptos, donde voy a ver el número del concepto, el nombre del concepto, el tipo, si es en especie o no, si acumula para ISR en la pestaña importe 1 y la clave del SAT que tiene asignada. Si yo localizara una clave del SAT en rojo, quiere decir que hay un error. Bueno, no es tanto es el mensaje que viene. Ahorita lo vamos a ver mensaje en rojo, pero si yo veo aquí una palabra en rojo, quiere decir que no voy a poder timbrar, y puede ser porque no asigné el agrupador o hay un concepto sin agrupador. Ok, ahorita vamos a ver ese reporte más a fondo. Ok, una de las validaciones que hace el SAT para el complemento de nómina 1.2 es el RFC. Todo el RFC que se mencione para el complemento 1.1, ya sea el emisor, el RFC del patrón, del empleado, de la empresa de subcontratación, todos los RFCs que se mencionen tienen que ser validados y tienen que ser estar inscritos en una lista que se llama lista de RFCs inscritos no cancelados del SAT. Entonces, si yo voy a validar el RFC de mi empleado, ahora tengo una nueva herramienta que yo puedo ingresar al catálogo de empleados, capturar el RFC o calcularlo con F10 y luego pulsar la tecla F9, y al pulsar F9 ese RFC que tengo capturado se va a validar en la lista del SAT. Si el RFC es correcto, me va a mandar un mensaje como el que tengo en pantalla, que el RFC del empleado se encuentra registrado en el SAT. Esa es una nueva funcionalidad de Compact Nóminas versión 9. Ahora, si no lo quieres hacer uno por uno, recuerda que tienes la herramienta de conciliación de RFC también, que eso lo hace masivamente. Es un proceso diferente y un poquito más largo que no lo vamos a explicar aquí, ya se vio en un podcast anterior, pero también puedes hacer la validación de RFCs masivamente. Ok, otra opción para validar la información que tengo en Compact Nóminas es los mensajes de advertencia, donde me valida la congruencia de la información. En este ejemplo, en el tipo de contrato, yo tengo una inconsistencia, y si leo el mensaje dice lo siguiente: se detectaron las siguientes inconsistencias del empleado, ojo, que no permitirán timbrar su recibo electrónico. Y luego me marca el mensaje: el tipo de régimen del empleado no corresponde a su tipo de contrato. ¿Por qué? Porque hay una regla del SAT donde me dice qué régimen puedo agregar según el tipo de contrato que tenga el empleado. El sistema ya tiene esta regla, la detecta, y si ve la inconsistencia me va a mandar esta advertencia donde me está preguntando: ¿quieres continuar? Recordemos que puedo decirle que sí. Me va a dejar autorizar, pero al momento de que quiera timbrar me va a decir: ¿sabes qué? No puedes timbrar porque tienes inconsistencias en el tipo de contrato y el régimen. Si yo le digo que no, me va a regresar a la ventana para que yo corrija a mi empleado. Estas ventanas las voy a encontrar cuando esté en la captura de los datos del empleado. Ok, antes de continuar, vamos a pasar directamente a abrir la empresa. Para esto voy a pasar al sistema de Compact Nóminas, y lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a abrir una empresa que viene de la versión 8. Es esta empresa de aquí. Voy a darle 2 clics y lo que va a empezar a hacer es la conversión de tablas, registros a la versión de Compact Nóminas 9. Aquí ya me manda el mensaje y me dice: oye, ¿desea respaldar la empresa? Aquí recuerden que es regla de oro: respalda la empresa antes de que hagas cualquier cosa. Muy bien, lo que voy a hacer es pulsar aceptar, y voy a ver la ventana de respaldo donde yo voy a decirle el nombre del respaldo y voy a pulsar procesar. Espero que termine el respaldo. Ahorita está respaldando el ADD y ya está. Voy a pulsar aceptar y cierro la ventana. En cuanto cierre la ventana, va a empezar a hacer la conversión de la empresa. Si lo ven, es una conversión muy rápida. Me dice que ya se convirtió exitosamente y aparece esta ventana. Recordemos que esta ventana, voy a leerla, dice: a partir de esta versión, el concepto de 50, deducción número 50, se reserva para el proceso de cálculo anual. Se encontró que el número de concepto se está utilizando para un cálculo personalizado, por lo que es necesario que cambies el número de concepto. Concepto personalizado 50, merma causada por empleado. ¿Qué pasó aquí? Bueno, yo en la versión 8 estaba usando la deducción 50 para hacer un descuento al empleado, pero a partir de la versión 9 me dice: ¿sabes qué? El concepto
no el concepto, el número 50 lo necesito para un concepto reservado, por lo que te recomiendo que tu concepto le cambies aquí el nombre. A este ejemplo le voy a poner 99. Puedes decirle que ahora merma causada por el empleado tiene el número de concepto 99 y el 50 se va a generar para el cálculo anual. Voy a pulsar aceptar, dice que ya lo convirtió y no quiero ver la bitácora. Ok, ya pasé entonces el apartado. Recordemos que la ventana que vimos anteriormente es opcional que aparezca. Si yo tengo el concepto de 50 usado va a aparecer, si nunca lo usé se va a generar en automático y no me va a avisar nada. Ahora ya estoy en el asistente de configuración y lo que me pone ahorita es el fundamento legal. Voy a pulsar siguiente, o ya sea que me mueva entre las pestañas que están aquí arriba, pero voy a seguir en la de empresa, donde me dice, oye, ¿qué empresa quieres configurar? Pues esta parte me dice que cierres. Me pregunta qué versión del complemento voy a usar, la 1.1 o la 1.2. Bueno, si yo le digo que quiero la 1.1, puedo tomar la facilidad y timbrar hasta el 31 de marzo. Pero recordemos que a partir del 1 de abril, todo lo que yo haya timbrado en 2017 con la 1.1 tiene que estar con el complemento de nómina 1.2 a más tardar el 1 de abril. Ok, en este caso voy a decirle que quiero el complemento 1.2 y voy a capturar un código postal. El código postal debe existir, se checa en un listado del SAT al timbrar. Si no existe, no vas a poder timbrar. El código postal se va a ingresar al atributo lugar expedición. Ok, ya que definí el código postal, voy a definir el régimen fiscal de la empresa. Voy a poner que es el 601 y voy a pulsar siguiente. Ok, ya que pulsé siguiente, tengo la vista de catálogos, donde me dice que puedo configurar los registros patronales, los tipos de periodo y los turnos. Yo voy a ver que en registro patronal está bloqueado lo que es la entidad federativa. ¿Por qué? La entidad federativa, cuando es el registro patronal 0000000, va a tomar la entidad federativa del domicilio del empleado. De ahí la va a tomar. Pero puede ser que yo tenga que el lugar de expedición quiera que lo tome de aquí. Voy a decirle que es el 44330. Ese de aquí. Es diferente al que tengo en la configuración de la empresa. Entonces, ¿es normal que aparezca bloqueado? Sí. Porque la entidad federativa la va a tomar del catálogo de empleados, del domicilio del empleado. Ok, tengo otros dos registros patronales, al cual yo les voy a asignar lo que es una entidad federativa. A los dos, Jalisco. Y voy a decirles que el código postal es 44330. ¿Qué pasa aquí? Bueno, cuando yo vaya a timbrar, se hace la validación. Si yo tengo capturado aquí lo que es un código postal, entonces esto no lo voy a leer. Si yo aquí no tengo nada, si aquí está vacío, entonces voy a tomar el código postal de los registros patronales. Es probable que este apartado cambie en versiones futuras. Si hay algún cambio se los haremos notificar. Aquí voy a poner 45410. Ok, ya capturé entonces la entidad de gobierno, la entidad federativa, capturé los códigos postales y ahora voy a pasar a los tipos de periodo. Yo veo que en este respaldo que abrí tengo semanal, decenal, quincenal, quin 2, quincenal Jalisco. Ok, en este caso yo tengo tres tipos de periodo quincenal, pero tienen diferente nombre. ¿Qué dice el SAT? ¿Sabes qué? Ya no me mandes la palabra de tu periodo, ahora mándame una clave. Y me da uno de los 15 catálogos. Este catálogo es nuevo, donde yo tengo que buscar que sea o corresponda al tipo de periodo que yo tengo. Aquí está quincenal. ¿Qué pasa con semanal? Pues aquí está semanal. Recordemos que decenal se va a agregar en una actualización lo que es este catálogo. Actualmente solamente se puede agregar este catálogo por unas DLLs, pero ya a partir de una versión futura ya vamos a poder registrar el catálogo decenal. En este caso lo voy a dejar vacío porque no tengo el catálogo. Ok, ya configuré registros patronales, tipos de periodo. Ahora voy por el catálogo de turnos. El catálogo de turnos, si yo veo los que ya están precargados, matutino, vespertino, nocturno y mixto, ya tienen sus claves agrupadoras. Los que no tienen clave agrupadora son los que yo di de alta. En este caso mañana, tarde, casi noche, mañana intendencia y tarde servicio. Esos catálogos son creados a partir por mí, y ese sistema pues no los conozco, no tengo tipo de jornada, tú defínelas.
y voy a definir que para mañana es diurno, para tarde, tarde casi noche, voy a decirle que es diurno. ¿Por qué les digo que es diurno? Si yo reviso el catálogo del SAT, no tengo un catálogo que diga vespertino, ya que es diurno refiere a que es durante el día. Entonces, para mi tarde casi noche es durante el día. Si ya mañana intendencia, le voy a poner que es diurno también, y tarde servicio todos son diurnos. Si yo tuviera un horario nocturno, o sea que es durante la noche, pues sí tengo lo que es el apartado de nocturno, el catálogo de nocturno, pero si es durante el día es diurno. Ok, ya configuré el registro patronal, tipos de periodo y turnos. Voy a pulsar siguiente, y este es el punto que quería que analizáramos. En esta ventana de conceptos yo veo que ya está habilitada. Recordemos que aquí no voy a asignar la clave agrupadora a mis catálogos de ¿cómo se llama? De percepciones y deducciones. No voy a agregar claves agrupadoras ni voy a cambiarlas. Lo único que voy a hacer es clasificar percepciones y deducciones si son otros pagos o no. Un ejemplo, en la parte derecha yo ya tengo clasificado algunos conceptos como otros pagos, que es el subsidio del empleo anual, mes y solo periodo, el reintegro de ISR y el concepto 55 que es ISR compensar. Por omisión, esos conceptos se irán al nodo otros pagos. ¿Qué pasa si yo tengo a lo mejor un préstamo de la empresa? El préstamo de la empresa, para que corresponda a otros pagos, no tiene que ser considerado como que participe para ISR, o sea que tenga base grabada. En este caso puede ser un préstamo de la empresa. En este caso, déjenme ver si tengo algún concepto. Ok, fondo, prima, separación, iniciación, reportabilidad, asignado, días de utilidad. Ok, no tengo aquí uno, pero puede ser que a lo mejor uno de esos conceptos de deducción corresponda a otros pagos y yo diga, sabes que este no corresponde, a lo mejor este concepto como ejemplo no participa para ISR, entonces lo que puedo hacer es meterlo a otros pagos, y lo que va a hacer es que este concepto, en vez de mandarlo a percepciones, a deducciones, lo va a mandar a otros pagos. Una vez que está en la parte derecha, aquí yo puedo clasificarlo como qué tipo de otro pago es. Me dice que es reintegro de ISR, subsidio, o es un viático, o aplicación de saldo a favor, o un 99, que son pagos distintos a los listados. Entonces yo puedo decir que es un 99. Una vez que está en la parte derecha mi concepto de percepción o deducción, yo puedo clasificarlo como otro pago. Puede ser que tenga también en la parte derecha viáticos y diga, ¿sabes qué? Pues los viáticos no participan para percepciones, y lo pase a la derecha y le diga que son viáticos. En este caso voy a regresarlo, ya que solamente vamos a tener estos, y quiero que vean el efecto que tiene esta ventana cuando yo voy a la empresa y le digo que voy a hacer el complemento 1.1. Si yo regreso a conceptos, está bloqueado. ¿Y por qué se bloquea? Porque en el complemento 1.1 no existían otros pagos, entonces no lo va a agregar aquí. Lo voy a dejar en 1.2 y veo que ya está habilitado otra vez. Es importante decirle al cliente que aquí no va a agregar o clasificar las claves agrupadoras de percepciones o deducciones. Esta ventana simplemente es para clasificar otros pagos. Muy bien, ya configuré empresa, ya configuré catálogos, conceptos. Ahora voy al catálogo de empleados, donde voy a ver a todos mis empleados del sistema, donde yo veo que les falta a todos el banco. Unos tienen tipo de régimen ya asignado, no tienen entidad federativa, y el tipo de contrato ya está asignado. Lo que voy a hacer es validar los filtros. Voy a ver si tengo departamentos y voy a filtrar por contabilidad. Yo veo que en contabilidad no tengo ningún empleado, gerencia tampoco, servicio tampoco, y en ventas tengo un empleado. Quiere decir que los demás empleados no tienen departamento. Entonces los cambios que yo haga aquí con la asignación masiva se van a aplicar únicamente al filtro que tengo aplicado. Voy a decirle que son todos para ver a todos mis empleados. Cuando yo tengo todos, o tengo el listado ya de empleados, puedo irme a la asignación masiva, que esto me va a ahorrar mucho tiempo en la captura. Imaginemos que esta empresa le pago a Banamex a todos los empleados. Entonces puedo irme lo que es asignación masiva, banco, y selecciono el valor a asignar. Cuando yo selecciono banco, en la parte derecha voy a ver el catálogo de bancos que me proporciona el SAT, y voy a decirle que fueron Banamex. Entonces lo que voy a hacer es aplicar, y a todos los empleados les va a poner el tipo de banco. Si yo tuviera filtrado aquí por servicio y son 3 empleados, únicamente le va a aplicar a los 3 empleados que están en el filtro. ¿Qué más falta? Ok,
pues yo veo que ya tienen todos tipos de régimen, falta la entidad federativa. Ok, yo puedo irme a la asignación masiva y decir que quiero asignar entidad federativa. Y ahora el catálogo que me va a mostrar es el catálogo de entidad federativa, donde voy a decirle que son de Jalisco. Y voy a pulsar aplicar. Y ya está agregada la entidad federativa. Para los campos método de pago, clave interbancaria y cuenta bancaria, tenemos unas reglas. Para empezar, el método de pago no lo puedo cambiar. ¿Por qué? Porque para el complemento de nómina 1.2, el nodo método de pago, el atributo método de pago, perdón, dice el SAT que tiene que ser NA. Entonces, así pongas efectivo, transferencia o lo que pongas, el método de pago en el XML se va como NA. Para lo que es clave interbancaria y cuenta bancaria, estos dos campos sirven para generar el atributo cuenta bancaria. Entonces este campo lo puedo dejar vacío. Si yo dejo vacío clave interbancaria y cuenta bancaria, no se va a generar el nodo banco. O sea que esto, aunque lo tengan capturado, no se va a ir. No se va a generar en el XML. Si yo tengo la clave interbancaria capturada de 18 dígitos, el nodo banco tampoco se genera. ¿Por qué? Porque la clave interbancaria ya tiene toda la información del banco. Si yo capturo cuenta bancaria únicamente con 10, 11 o creo que 14 dígitos, bueno, yo al momento de capturar la cuenta bancaria, el atributo banco o el campo banco se vuelve obligatorio, porque me está diciendo qué cuenta bancaria es y tienes que decirme el banco también. Entonces, como regla, si yo lleno clave interbancaria, no se genera el atributo banco. Si yo lleno cuenta bancaria, el atributo banco se vuelve obligatorio. Si yo lleno todos los campos de clave interbancaria y cuenta bancaria, únicamente se va a llenar, se va a ir el dato de clave interbancaria. Entonces yo puedo llenar todo este renglón, pero solamente se va a ir el dato clave bancaria. ¿Por qué? Porque ese ya trae toda la información del banco. Ok, una vez que ya capturé toda la información de mis empleados, voy a pulsar siguiente y veo que ya estoy lo que es en la parte final del asistente. Ya acabé de configurar. Voy a decirle que deje de mostrar la información, porque digo, ya terminé, ya está todo bien. Y voy a pulsar finalizar y me confirma, oye, la actualización de lo que configuraste en el asistente ya está correcta. Voy a pulsar aceptar. Me manda mensajes de que faltan sobre recibos sin timbrar y voy a ingresar al periodo quincenal. Hasta ahorita ya configuré el asistente y ya entré a la empresa, ya estoy en la versión 9. Voy a revisar el reporte de ISR-YETU, verificación de catálogos para el timbrado. Hasta ahorita con el asistente ya me di cuenta que todo lo que venía para el asistente ya está correctamente configurado. ¿Qué pasa con el reporte de verificación de catálogos para el timbrado 1.2? Me va a ayudar a validar la coherencia de información también, porque una cosa es que ya tenga la información capturada y otra cosa es que sea congruente. Voy a ejecutarlo y vamos a ver que se va a ejecutar sin ningún filtro, o sea, directamente va a abrir Excel, hace la validación en la base de datos y luego me regresa un archivo de Excel. Ups, dame un segundo, permítanme. Ok, voy a cerrar aquí. Voy a reiniciar los servicios de SQL Server mientras, por favor, denme un segundo. Ok, es el administrador. Ok. Ok, voy a reiniciarlo nada más para que ya se confirme. Creo que estoy en 2014. Perfecto, muy bien. Ok, si nos ponemos a revisar todo lo que hemos hecho, básicamente mucha de la información ya está configurada. Ya está. Voy a abrir nómina nuevamente y voy a validar que se ejecute el reporte de Excel. Ok, ya entré a la empresa. Bueno, ya entré a la empresa ahora sí. Voy a seleccionar el periodo también. Ok, me dice cuáles faltan. Y voy a irme a reportes y ISR-YETU y verificación de catálogos.
No, parece que mandó error otra vez. Ok, parece que el reporte ahorita no nos va a mostrar. Tengo un detalle lo que es con el SQL. Parece que no detecta el origen de dato. Pero voy a ver si tengo... Voy a decir generar aunque sea lo que son las hojas. Ok. Voy a minimizar. Ok, ya lo ejecutó. Sí, lo ejecutó con error. Bueno, en este caso yo vería lo que son tres hojas. Sería la hoja de conceptos, la de empleados y la de otros catálogos. Aquí me la puso al inicio, pero vería en sí lo que son esas. Aquí están. Catálogo de empleados, otros conceptos contra clave agrupadora, catálogo de empleados y otros catálogos. Básicamente en conceptos contra clave agrupadora SAT me va a mostrar todos mis conceptos y la clave agrupadora que tienen. En catálogo de empleados me mostrará lo que es el código del empleado, el nombre, el campo que detectó incorrecto y por qué está incorrecto también en dato faltante o incompleto. Lo que es en otros catálogos me mostraría el catálogo que corresponde, en qué registro se encuentra y el campo y qué parte está incongruente o qué falta en ese catálogo. En este caso, una disculpa, parece que no se ejecutó correctamente el reporte, pero voy a comenzar con la validación de los empleados. Hay unas validaciones que tengo incorrectas aquí, se tendrán que haber visto en el archivo de Excel. En este caso es Almanza Paola Galarza, Almanza Galarza Paola, donde el tipo de contrato, veo que el tipo de contrato es 1 y el tipo de régimen es 8. Si yo reviso, el tipo de contrato corresponde a lo que es un asalariado, entonces debe tener un tipo de tipo de régimen del 2 al 4. En este caso tiene el 8 y eso es una incongruencia en el sistema. ¿Qué pasa si yo quiero guardar? Bueno, ahorita como ya estaba guardado, voy a cambiarlo a otro al 7 y sigo teniendo la incongruencia. Al ser tipo de contrato 1, debe tener el tipo de régimen del 1 al 4 y estoy poniendo el 7, estoy incumpliendo con una regla. Al momento de guardar, hace una revalidación. Como detectó el cambio, vuelve a validar todos los datos y dice, ¿sabes qué? Detecté inconsistencias en este empleado que no te van a dejar timbrar. Vas a poder autorizar, pero no timbrar. Me dice el primer dato que el tipo de régimen del empleado no corresponde a su tipo de contrato. Y luego dice, existe un registro patronal, pero no tienes número de seguro social. ¿Quieres continuar? Le voy a decir que no. Lo primero que voy a corregir es esto. Voy a decirle que el tipo de régimen es 2 para que sea congruente con el tipo de contrato. Voy a guardar y me dice ahora un error. Dice, ok, ya corregiste lo que es el tipo de contrato contra el tipo de régimen, pero tienes un registro patronal y no tienes un número de seguro social. ¿Quieres continuar? No. Para checar este dato voy a irme a Infonavit y voy a validar que sí tengo un registro patronal, pero no tengo un número de seguridad social. Un cambio que quiero que vean en este apartado es que antes, para dejar este campo no se puede dejar vacío, tenía que exponer 00000. Ahora en la versión 9 sí puedo dejarlo vacío porque entra como una validación. Y ahorita me dice, oye, tienes un registro patronal, entonces debes tener lo que es un código, un número de seguro social. Al momento de yo guardar, ya no marcó ningún error. Vamos a ver un punto también aquí. Voy a hacer un zoom, donde yo voy a ver algunos campos, como el tipo de contrato, que tiene un asterisco azul. El RFC tiene un asterisco azul. La entidad federativa, que todos les puse que era Jalisco, dice domicilio, tiene un asterisco azul. Cuando yo vea campos que tienen un asterisco azul, dice que son campos requeridos para el timbrado del subrecibo. Si falta uno de esos datos, no vas a poder timbrar. Voy a pasar con Arcadio Centeno y voy a validar su información. Para esto, el reporte de verificación, el reporte de verificación de catálogos para el timbrado,
me va a mostrar qué inconsistencias hay con los empleados. En este caso, pues ya detecté yo una, pero el reporte me lo hubiera dicho. Lo que voy a hacer ahora es validar el RFC. Ahorita voy a hacerlo con Jair Carrillo. Recordemos que estoy en un ambiente de pruebas, entonces al timbrar el RFC no se valida, pero puedo hacer la validación yo del RFC directamente en este campo. Yo voy a ver que tengo aquí mi RFC capturado y quiero saber si es correcto para este empleado. Voy a pulsar la tecla F9 para que se conecte al SAT y valide el RFC. Entonces me dice que se está validando el RFC del empleado y dice, ¿sabes qué? El RFC no se encuentra registrado en el SAT. Para no tener inconvenientes con el timbrado de este empleado, se recomienda registrarlo en la siguiente dirección. Si yo pulso aceptar y lo guardo, puedo calcular y autorizar la nómina, pero al momento de timbrar me va a decir el PAC, ¿sabes qué? Este RFC no lo encuentro. Entonces yo recomiendo que tiene que ser un RFC correcto, si no, no voy a poder timbrar. Lo que voy a hacer es corregirlo y voy a pulsar la tecla F9. Dice que sigue sin encontrarlo. Vamos a ver dónde están las inconsistencias. Y lo que voy a hacer es esto. Ok. En fecha de nacimiento no tengo nada. Vean lo que pasa cuando capturo el RFC correctamente. Ahorita es 830605 QF8. Si vieron, en cuanto yo capturé el RFC, se capturó también la fecha de nacimiento. Ok. Aquí parece que se borró QF8. ¿Qué falta aquí? Ok. Carrillo Marroquín Yair 05. Si viene haciendo, voy a poner la clave QF8 y voy a pulsar F9. Cuando pulso F9 y el RFC es correcto, ya me manda el mensaje de que efectivamente se encontró este RFC en el SAT. Voy a pulsar aceptar y voy a pulsar guardar. Oye, sigo detectando inconsistencias. Para este empleado existe registro patronal, pero no tengo número de seguridad social. ¿Quieres continuar? Sí, pero voy a capturar ahora el número de seguridad social. Y sí es cierto, tengo el registro patronal, pero no tenía número de seguridad social. Lo importante es que en la versión 9 de Compact Nóminas, estas validaciones las voy a estar viendo. Voy a estar observándolas y me van a estar avisando. Si yo digo que quiero continuar, aunque tenga el dato incongruente, al momento del timbrado no me va a dejar hacerlo. Voy a guardar los datos y voy a seguir con las presentaciones. Ya vimos el asistente y algunas validaciones del sistema. Vamos a ver una situación de las horas extras. Las horas extras, ¿qué pasa con las horas extras? Bueno, cuando yo tengo un concepto con la clave agrupadora 19, que es horas extras, el SAT me dice que tengo que generar un nodo que se llama horas extras, donde voy a reportar el tipo de hora, número de horas, los días y el importe de horas. Ok, para definir el tipo de hora, el SAT publica un catálogo que son tipos de hora, donde yo selecciono la clave 19 de mi concepto y voy a ver que se habilita el campo tipos de hora, donde yo pulso los 3 puntitos y voy a poder seleccionar los tipos de hora que voy a clasificar aquí. Vamos a hacer la prueba en el sistema. Voy a irme a catálogos, conceptos, ok, y voy a buscar el concepto 4, que es el de horas extras. Por omisión ya está configurado, quiere decir que aquí nada más voy a validar que todo sea correcto. Ok, veo que tiene la clave 19, horas extras, y por omisión ya tengo esta configuración y se habilita el campo. Si yo cambiara a otro agrupador, tipos de horas se deshabilita. ¿Por qué? Porque es una regla de validación que si yo agrego la clave 19 a un concepto, tengo que definir los tipos de hora, porque estoy refiriendo que estoy pagando horas. Voy a decirle que son las 3. Ya que tengo validado esto porque ya está configurado, voy a guardar los cambios y voy a hacer la prueba de timbrado. Ok, rápidamente voy a capturar nada más 2 horas dobles y 2 horas triples. Voy a calcular. Voy a echarle un ojo al sobre recibo. Ya están las horas extras. Anteriormente en el complemento 1.1 yo solamente reportaba el importe de las horas extras, cuánto graba y cuánto excedenta. Hasta ahí.
Ahora, en el complemento de nómina 1.2 me dice el SAT que tengo que generar un nodo que se llama horas extras y detallar la información de lo que estoy pagando. Voy a ponerle 1 para identificarlo. Y lo que voy a hacer ahorita se las capturé de Arcadio Centeno Franco. Voy a hacer el timbrado y voy a validar lo que estoy comentando acerca de esta regla de variación. Ok, voy a emitir recibos. Ahí está el 23. Capturo clave. Y hago el timbrado. Ok, hubo un error porque me dice que son ceros los que se timbraron. Me dice que los conceptos de 99, que es el que había configurado, no tiene clave agrupadora. Pues sencillamente nada más ingreso mi concepto, deducción 99. ¿Por qué tiene el número 99? Porque yo sí le dije que lo cambiara al momento de que abrí la empresa. Para que no lo tome en cuenta para el timbrado, voy a decir que está en especie. Y con eso ya dice, este concepto es en especie, ni siquiera lo tomo en cuenta para el timbrado. Voy a volver a emitir los recibos. Mientras emite, fíjense bien, yo no hice ninguna configuración en las horas extras, ya estaban configuradas. Lo único que hice fue capturar horas extras, calcular la nómina, autorizar y emitir. Ok, dice que solamente se emitieron, no se emitió nada más. Y vamos a ver qué pasó. Ok. Fíjense bien, para el empleado 212 me dice que falta un número de seguridad social. El atributo CURP no es válido con el valor CAM. Me dice que la curva es incorrecta. Y que el 412, el registro padrón requiere un número de seguro social. Quiere decir que aquí el sistema me pudo haber dado las advertencias y yo no les hice caso. Pero me dejó autorizar. Pero al momento de timbrar me dice, ¿sabes qué? No te voy a dejar timbrar porque es una regla de variación. Pues simplemente lo que hago es capturar lo que me falta, que eran estos de aquí, que tienen registro patronal pero no tienen número de seguro social. Y allá dice que le faltaba la curva. Ya está. Y voy a volver a emitir. Dice que emitió uno, pero voy a emitir todos para tenerlos ya listos. Este curso es un poco largo, ya que sí estamos viendo varias situaciones que me interesa mucho que se las lleven para que cuando estén con el cliente puedan ver el efecto y puedan responder el por qué el sistema hace estos procedimientos o por qué no pueden timbrar. Ok, ya que timbré, me dice que se timbraron los tres, me dice el ID, cierro, y lo que voy a hacer es checar el ADD. Revisemos que Arcadio Centeno era el que tenía las horas extras. Voy a abrir lo que es su XML para ver que se haya generado correctamente el nodo de horas extras. Ok, ya tengo el visor de documentos. Según yo era el 212 y voy a ver el XML. Ok, ¿qué es lo que voy a ver? Bueno, me voy a enfocar a partir de aquí, ya que esto de aquí empieza el complemento de nóminas, todo esto. Ok, entonces, acá dice mi chiquito, ok, muy bien. Muy bien, aquí está. Tengo la percepción que es horas extras en mi sistema y la clave 4 en mi sistema de nóminas. Pero la clave del SAT es el tipo 19. Ok, ¿qué dice esto? Estoy pagando horas extras con la clave 19. Entonces el SAT me dice, entonces tienes que generar un nodo que se llama horas extras, donde me vas a decir cuánto pagaste, cuántas horas extras, de qué tipo fueron y el número de días. Entonces yo capturé efectivamente 2 horas extras en 2 días diferentes. Lo voy a ver directamente en el sistema, regresando al periodo. Aquí están, 1, 2 días. Entonces si yo regreso al XML, dicen que fue un día de las dobles y un día de las triples. 2 horas, si son 2, y el importe. Quiere decir que el SAT ya no se conforma con que le diga cuánto graba, cuánto exente y el importe total de las horas extras. Ahora, al detectar la clave 19, se va a generar el nodo horas extras donde voy a reportar al SAT más detalle de esto. ¿Ok? Eso es con horas extras. Ya vimos que funciona y la configuración pues básicamente ya está hecha. Nada más tengo que ingresar, calcular, autorizar y emitir. Ahora vamos con los finiquitos. Bueno,
Para finiquitos yo tengo tres conceptos, lo que es la prima de antigüedad, separación única e indemnización. Recordemos que estos finiquitos únicamente se calculan o se agregan al sobrerecibo cuando yo liquido al empleado, que yo lo finiquito, o sea que no es una baja voluntaria, es cuando yo lo despido. Entonces tengo que asignar alguna de esas tres claves, ya sea la prima de antigüedad, la separación única o indemnización. ¿Cuál es la regla del SAT? Dice, oye, esos conceptos, si yo detecto que en el sobrerecibo, en el timbrado, existe la clave 22, que aquí están, estas son las claves del SAT. Si yo detecto que está la clave 22, 23 o 25, entonces me tienes que generar un nodo que se llama total separación e indemnización. Y vamos a ver qué pasa entonces. Lo que quiero que vean en esta ventana es que esos conceptos ya están creados y ya tienen su agrupador. Son percepciones. Voy a ingresar, voy a tomar voy a catálogos conceptos, voy a ver el número nada más, son los separación única, voy a ordenarlos así. Separación única ya está creado, ya tiene su clave agrupadora. Prima de antigüedad ya tiene su clave agrupadora, e indemnización ya también tiene su clave agrupadora. ¿Qué pasa con este apartado? Dice el SAT lo siguiente: si vas a finiquitar a un empleado y agregas cualquier clave del SAT 22, 23 o 25, tienes que generar el nodo total de indemnizaciones. Vamos a ver qué es ese nodo. Y lo primero que voy a hacer es un finiquito. Entonces voy a cambiarlo a un periodo actual. Voy a procesos, finiquito. Y voy a seleccionar un empleado. Voy a liquidar a Almanza Paola Galaza. Ok. En este apartado yo tengo ya un salario base finiquito. Este valor, se va a ir al atributo salario de integrado. Este valor que tengo aquí. Muy bien. El ejemplo es el siguiente. Yo liquidé a Paola, yo la finiquité. No fue una baja voluntaria. Entonces le voy a agregar cualquiera de esos tres. Depende ya aquí el fundamento que tengan ustedes para lo que es el empleado. Si yo selecciono lo que es prima de antigüedad o días por año o indemnización y calculo lo que es el sobrerecibo del finiquito, voy a validar que están los conceptos antes mencionados con las claves agrupadoras 22, 23 o 25, donde le estoy diciendo que le estoy pagando un finiquito y ese es el importe. Lo que voy a hacer ahora es realizar la baja, aplicar finiquito y voy a timbrar el XML para ver cómo se generan los atributos del nodo total de indemnización. Ok, voy a ingresar a esto y voy a actualizar. Ya está. Aquí tengo el sobrerecibo del finiquito de Paola. Lo que voy a hacer es ver el XML y vamos a ver sus percepciones. En las percepciones voy a visualizar ¿cómo se llaman? Los conceptos de prima de antigüedad, indemnización y separación única. Ok. Aquí me dice que se timbró. Ya lo puso como baja. Ok, parece que mi explorador se trabó. Vamos a darle un segundo. Y en ese segundo voy a cerrarlo. Ya lo hizo, ¿no? Ok, nuevamente voy a abrir el ADD. Ok, aquí está. Y voy a ver el XML. En este caso hice un finiquito. No configuré nada porque ya todo está configurado en el sistema. Lo que voy a hacer es ver sus percepciones. Y voy a ver que en las percepciones, aquí están, tengo lo que es la primera antigüedad. Voy a subrayarlo. La primera antigüedad, separación única o indemnización. Tengo sus partes grabadas, sus partes exentas. ¿Y qué pasa? Ok, el SAT dice que al momento de clasificar un concepto con la clave 22, 23 o 25, el nodo separación
indemnización se vuelve obligatorio. ¿Y qué información me pide? Bueno, lo que me pide es lo siguiente. En ese nodo se va a ir lo que es el ingreso no acumulable, el ingreso acumulable del empleado, el sueldo, el último sueldo ordinario, el USMO, perdón, ya abreviado, el número de años que trabajo para mí y cuánto le di al final de ese finiquito. Entonces esa información ya se va a estar yendo al SAT cuando agregue la clave 22, 23 o 25 en un finiquito. Vamos a continuar entonces. Ahora vamos a ver las incapacidades. El SAT nos da un catálogo de incapacidades también que contiene 3 registros que son les voy a decir cuáles son. Ok, riesgo de trabajo, enfermedad general o maternidad. ¿Cómo configuro las incapacidades en el sistema? Pues de una forma bien fácil. Voy a hacerlo directamente. Ojo, esta empresa lo único que hice fue agregar los agrupadores y comenzar a timbrar. Voy a ingresar sobre recibo de un empleado. Ok. Voy a calcular a todos y voy a tomar al empleado 212. Le voy a pagar una incapacidad, le voy a calcular una incapacidad. Entonces ingreso al sobre recibo, me voy a la pestaña incapacidades, pulso nuevo y capturo la información. Ok. Voy a decirle que son 3 días. Ramo de seguro es riesgo de trabajo, accidente, y le voy a poner que es el 100%. Ok, hasta aquí. Voy a guardar. ¿Qué va a tomar Compaqui Nóminas para generar el nodo incapacidades? Únicamente voy a tomar estos datos: días autorizados y el ramo de seguro. ¿Para qué? Para generar el nodo de incapacidad con lo que son los días y el tipo de incapacidad con la que está reportando. Voy a realizar entonces el cálculo del empleado. Voy a ver que ya le descontó los días y voy a autorizar la nómina. Ya tengo respaldo, no voy a generarlo ahorita. Y voy a proceder a timbrar ese recibo. Voy a ver cómo se generan las incapacidades en el XML. Ok. Ok, quiero cancelar. Voy a actualizar el ADD y voy a ver el empleado 212. Aquí está, y voy a ver su XML. Voy a validar que se generó efectivamente lo que es la percepción. Aquí está percepción, que es la de sueldos. Como yo capturé incapacidades, en la parte inferior se va a generar el nodo de incapacidad, donde me dice el tipo de incapacidad que fue la número 1 y los días que le di incapacidad al empleado. Ojo, para esto solamente capturé lo que es la incapacidad. Calculé, autoricé y timbré. El sistema de Compaqui Nóminas 9 ya hace este apartado solo. Ya detecta la incapacidad y va a generar el nodo automáticamente. Voy a ingresar nuevamente a las diapositivas. Es un ejemplo de cómo lo hace. Ok. Otro punto que yo puedo hacer es lo siguiente. Yo puedo pagar una incapacidad. Al momento de yo pagar una incapacidad, puedo usar un concepto de percepción y agregar la clave agrupadora número 14, que es la de incapacidades en el SAT. ¿Qué tendría que hacer para generar ese importe? Bueno, cuando yo configuro en Compaqui Nóminas un concepto que se llama, un ejemplo, incapacidad pagada por la empresa, y agrego la clave 14, lo que va a generar en el XML, bueno, al momento de yo reportarlo también en el sobre recibo, generará un atributo que se llama importe monetario dentro del nodo de incapacidades. Vamos a verlo en el sistema para verlo de forma clara. Y voy a validar un concepto que ya está hecho para incapacidad. Creo que es el 9. Aquí está incapacidad pagada por la empresa. Este concepto ya tiene la clave 14. La clave 14 tiene regla de validación. Quiere decir que si yo lo mando al sobre recibo, espera que haya una incapacidad y va a generar
el atributo importe monetario adentro de incapacidades. Voy a hacer la prueba. Voy a ingresar nuevamente lo que es a un sobre recibo. Voy a abrir a Arcadio y le voy a capturar lo que son incapacidades. Una nueva. 2 días. Y va a iniciar el 1 de enero. Ahí está. Voy a decir que es el ramo de seguro 1. Bueno, voy a decirle que ahora es el 2. Y ya me lo queda las demás. Y lo que voy a hacer es guardarlo. Puede ser el ejemplo de que lo que es el seguro, el empleado se enfermó, tuvo enfermedad pues por más de 30 días o lo que esté todo el periodo. El seguro le paga el 60% y una prestación puede ser que la empresa le pague el otro 40%. Para pagárselo, pues dice la empresa, ¿sabes qué? Que el seguro te pague el 60%. Segundo, dejen que guarde. Ok. Y lo que yo hago para pagarte el otro 40% es usar el concepto con la clave 14 del SAT. Voy a agregar el concepto número 9 y le voy a decir que fueron 1000 pesos. ¿Qué va a pasar aquí? Cuando yo autorice la nómina y timbre sobre recibo, va a generar el nodo de incapacidades porque tiene la información, tiene los días y el tipo de incapacidad, pero aparte va a generar un atributo que se llama importe monetario con el importe del concepto con clave 14. Vamos a hacer la prueba. Voy a calcular a todos los empleados y luego voy a autorizar la nómina. Rápidamente voy a timbrar. Y voy a revisar el ADD. Ok, sigo revisando el empleado 212, el XML. Y voy a ver que aquí está lo que es ya lo que es el sueldo. Voy a resaltar el sueldo de percepción. Aquí está el sueldo, la incapacidad pagada, y aquí está el nodo incapacidades donde estoy diciéndole que son el tipo de incapacidad 2, días de incapacidad 2 y aparte el importe monetario. Este atributo se generó gracias a que encontró el tipo de percepción 14. Al momento de detectarlo dice, entonces este importe se va directamente al nodo de incapacidades. Es una regla del SAT. Vamos a continuar entonces para ver más situaciones con las incapacidades. Para esto voy a regresar a las diapositivas. Ok, ya vimos lo del concepto. Ok, puede ser que la empresa también quiera descontar una incapacidad. Para esto puede usar una deducción con la clave agrupadora del SAT 06. Ese concepto de deducción con la clave 06 lo que va a generar es el mismo importe monetario en el XML, pero ahora será una deducción, quiere decir que le estoy descontando al empleado. ¿Qué consideraciones debo tener? Que en un sobre recibo no puedo tener un concepto de percepción con la clave 14 del SAT y al mismo tiempo tener un concepto de deducción con la clave 006 de deducciones, que es también referente a incapacidades. Si yo llego a tener esa situación, la que veo en pantalla, no voy a poder autorizar la nómina hasta que deje o la percepción o deje la deducción. Vamos a ver el tema de subcontratación. Imaginemos que la empresa de subcontratación es la que renta a sus empleados a diferentes empresas. En este caso, imaginemos que la empresa es de soporte. Entonces mis empleados los voy a reportar, los voy a prestar a otras empresas o los voy a rentar y yo voy a facturar a la otra empresa, pero en realidad quien va a pagar a los empleados soy yo y no la empresa donde están prestando los servicios. Ok, recordemos que las empresas de subcontratación, el SAT ya sabe quiénes son. Entonces, al momento de que yo quiera timbrar un recibo electrónico y estoy marcado como empresa de subcontratación y no mando la información, el PAC no me va a dejar timbrar hasta que mande los datos para el nodo subcontratación. ¿Cómo configuro este tipo de empresas? Pues básicamente voy a entrar a la configuración de la empresa y voy a habilitar la parte de empresa contratista, y en el apartado de empleados, en el apartado subcontratación, voy a definir el porcentaje de tiempo que trabajó mi empleado en las empresas.
El ejemplo que tengo en la parte derecha es de que este empleado trabajó el 50% en computación en acción y el otro 50% del periodo con Jair Carrillo. Al momento de timbrar, bueno, vamos a ver el efecto al momento de timbrar. Recuerden que yo estoy en un ambiente de pruebas, yo puedo hacer muchas cosas. Pero ya estando en consejos reales, ya entrarían más validaciones del SAT. Voy a ingresar al menú archivo nuevo, empresa, y lo que voy a hacer es configurar la empresa para que sea una empresa de subcontratación y empiece a enviar la información del nodo subcontratación. Para esto voy al apartado registros y edito la empresa contratista. Voy a guardar los cambios y voy a irme al menú catálogos, empleados. En donde yo tengo el empleado, dice subcontratación, voy a decirle que este empleado, ok, como es la primera vez que me configuro para empresas subcontratantes, me dice que no tengo ninguna empresa. Entonces lo que tengo que hacer es agregarla. Voy a pulsar agregar y voy a dar de alta a la primera empresa. Voy a decirle que es la empresa CAMJ830506 QF8 y voy a decir que la razón social es Jair Carrillo. Esa es la primera empresa donde yo pude haber mandado a mi empleado. Y doy de alta otra empresa, CAC 840421 RH1 y es computación en acción. Ok, ya tengo mis empresas subcontratantes. Lo que voy a hacer ahora es decirle al empleado del Almanza Galarza en qué empresas estuvo trabajando en el periodo. En computación en acción estuvo el 50%. Pulso tabulador y le digo que el otro 50% del periodo estuvo con Jair Carrillo. El total de este porcentaje tiene que darme un 100%. Si yo capturo más del 100% y quiero guardar, el sistema no me va a dejar. Bueno, para empezar dice que no puede repetirse porque se duplicó aquí uno. Y luego me dice que la suma de los porcentajes tiene que ser igual a 100%. Entonces aquí tengo que corregir el 50%. Esto tendría que hacerlo por empleado para que pueda generar los nodos. Voy a hacerlo por empleado rápidamente. Voy a decirle que estuvo al 100% en computación en acción. O sea que no estuvo en otra empresa. También a este voy a decirle que estuvo en la misma empresa. Ok, subcontratante. Ok. Estuvo al 100%. Y vamos a hacer la prueba entonces. Voy a guardar. Es toda la configuración que debo hacer. Voy a autorizar. Digo calcular, autorizar y emitir. Rápidamente voy a hacer la emisión. Ok. Y vamos a ver el XML. Vamos a ver que el XML, como yo marqué a la empresa como subcontratante, va a generar en el nodo receptor un subnodo que se llama subcontratación. Voy a actualizar los registros y voy a revisar a cualquier empleado, ya que todos están configurados como subcontratante. Voy a validar, aquí están, el nodo subcontratación dentro del receptor, donde me dice que este empleado trabajó el 100% con esta empresa. Recordemos que el RFC tiene que ser un RFC válido ante el SAT, si no, no me va a dejar timbrar. Voy a checar otro que era Arcadio, era este 212. Arcadio, yo me doy cuenta que estuve bueno, hasta el 100%, entonces no me acuerdo cuál configuré. Ese también está al 100%. Ok, todos están al 100%. Ok, cuando yo marco la empresa que es subcontratación y configuro los empleados, este nodo se va a generar en automático también. Lo único que tengo que hacer es marcar la empresa como empresa subcontratación, capturar los porcentajes y luego volver a timbrar. ¿Qué situaciones me puedo encontrar con esta configuración? Bueno, imaginemos que yo como empresa de subcontratación, tengo a mis propios empleados que me ayudan con la nómina, son los de la contabilidad o el tesorero. Entonces esos empleados no se van a otras empresas. Entonces, ¿cómo debo reportarlos? Bueno, en este caso tendría que reportarlos a mi empresa
tengo que darme de alta como empresa contratante. En el siguiente ejemplo, imaginemos que Carrillo Marroquín Yair es el contador y él no se fue a otra empresa, o sea, él se quedó conmigo. Entonces me tengo que dar a mí como empresa de subcontratación. Voy a poner el RFC genérico y decirle, ¿sabes qué? Yair estuvo al 100% conmigo, o sea, no se fue a ninguna otra empresa, se fue al 100% conmigo. ¿Por qué? Porque como yo estoy marcado como empresa subcontratante ante el SAT, yo tengo que estar viendo la información de mis empleados cada periodo donde estuvieron. Aunque estén conmigo, tengo que mandar ese porcentaje. Ok. Otra situación, vamos a ver. No. Vamos a ver ahora la configuración de entidades de gobierno. Recordemos que para este punto, antes teníamos que hacer 3 conceptos, con las claves agrupadoras creo que eran 40, 41 y 42, no recuerdo bien. Pero a partir de la versión del complemento 1.2, dice el SAT, ¿sabes qué? Te voy a dar lo que es un catálogo para entidades de gobierno, entidades SNFC, y me vas a decir si son ingresos propios, federales o mixtos. ¿Cómo configuro esa parte? Bueno, tengo que entrar a la configuración de la empresa, pestaña Sube Recibo, y voy a ver aquí el botón que dice configurar entidades de gobierno. Al momento de yo darle un clic, voy a ver una ventana similar a esta, donde yo voy a decir si los ingresos son propios, son federales o son mixtos. Hay una regla de validación. Si yo selecciono ingresos mixtos, tengo que reportar el porcentaje o el total, perdón, tengo que reportar uno donde digo el importe total de mis ingresos propios. En este caso, cuando yo selecciono mixtos, voy a validar que se habilita esta captura. Vamos a hacerlo en el sistema. Voy a irme directamente a la configuración de la empresa en catálogos de empresa, recibo electrónico, entidades de gobierno y pulso configuración. Aquí me dice, oye, tus ingresos son propios. Al yo dejar este apartado, se va a generar en el nodo receptor lo que es el subnodo de entidades SNFC, donde se va a ver el atributo, el tipo de ingreso. Aquí sería lo que es el valor IP. Si yo digo que son federales, se va el valor IF. Si yo digo que son mixtos, se va el valor IM, y aparte se genera el nodo de total monto de ingresos propios, y me va a decir cuánto estoy pagando de mi bolsa. Para generar ese importe, ese nodo, yo tengo que capturar aquí los porcentajes de cuánto pago yo de cada concepto. Un ejemplo, del sueldo, puede ser que yo pago el 50% de mi bolsa y el otro 50% lo paga el gobierno. Del séptimo día puedo pagar yo el 40%, entonces el resto lo paga lo que es el ingreso federal, el gobierno. Al momento de yo configurar esto, voy a hacer la prueba y voy a timbrar. Simplemente guardo los cambios, cierro aquí y lo mismo, nada más calculo, autorizo y emito. No tengo que hacer nada más. Como ya configuré la empresa para entidades de gobiernos, los nodos se van a generar en automático y yo solo me voy a preocupar por calcular y autorizar. Ok, meto la clave. Y como la configuración es por empresa, a todos los empleados va a asignarles ese nodo. Ok, voy a actualizar. Aquí ya tengo un XML. Y ya está. Voy a validar que en el nodo emisor tengo ya un subnodo que se llama entidades SNFC, donde me dice, ok, ¿qué origen de recurso es? IM, quiere decir que son ingresos mixtos. Si fuera ingreso federal sería IF, o ingresos propios IP. Como yo dije que son ingresos mixtos, me dice el atributo monto recurso propio, qué importe fue propio. Este importe lo va a sacar con los porcentajes que yo capturé en la configuración de la empresa. Esto lo voy a ver en cada empleado. Por cada empleado se va a generar este nodo. De esta forma ya estoy solucionando lo que es el detalle de entidades de gobierno y voy a cumplir con el timbrado. Ahora, ya para finalizar, el cálculo anual. Para esto, recordemos que se generó un concepto de deducción de 50, que al tener yo uso del concepto número 50 me recomienda que lo renumere. ¿Por qué? Porque voy a necesitar ese concepto. Y cuando voy a ver ese concepto, cuando aplique el cálculo anual, exista y ese a recompensar y esté en el ejercicio, en un ejemplo 2016 o el ejercicio correspondiente antes de cerrar el ejercicio.
Vamos a hacerlo directamente en el sistema para ver cuándo se usa el concepto 50 y cuándo se usa el concepto 55. Para esto voy a recuperar el respaldo. El que dice el número 1. Este de aquí. Ok, una vez recuperado el respaldo, vamos a analizar en qué periodo estoy de la empresa. Ok, voy a ver quincenal. Voy a ver que en el periodo quincenal estoy en 1 de diciembre del 2016. Lo que voy a hacer ahorita, nada más rápidamente, bueno, voy a hacer el cálculo anual. Voy a calcular a todos los empleados. Y voy a proceder a hacer el cálculo anual. Si yo veo el sobrerecibo del empleado ahorita como está, sin el cálculo anual, voy a ir al 212, Arcadio Centeno. Voy a ver que no tengo ningún concepto de IS a recompensar. Voy a procesos, cálculo anual. Voy a detectar y calcular. Y voy a validar que para el 212 Arcadio Centeno me está saliendo un impuesto compensado al final. Quiere decir que su cálculo anual me toca regresar el impuesto. ¿Cuánto? 719. ¿A partir de cuándo se lo voy a regresar? A partir del periodo actual. Lo que voy a hacer es guardar y aplicar. Solamente voy a hacer un énfasis a la regla donde me dice cuánto le tengo que regresar. De los 719 le puedo regresar máximo el importe que le voy a retener de ISR también. ¿Cómo es eso? Bueno, aquí ya apliqué el cálculo anual. Calculo a los empleados. Ya está guardado y aplicado ya. Voy a cerrar y voy a validar el concepto, el sobrerecibo, perdón. Ok. Yo voy a ver que en la parte de derecha, en deducciones, le estoy generando ya el concepto 50. ¿Por qué se genera el concepto 50? Porque estoy haciendo el cálculo anual en el periodo 2016, que es el periodo actual que tengo. El cálculo anual fue para el ejercicio 2016. ¿Cuánto le estoy regresando? Los 719 pesos. Le estoy regresando todo el impuesto. ¿Por qué? Porque el tope que tengo para regresarles el ISR, en este caso fueron 819. Entonces los 719 es menor, se lo puedo regresar todo. Voy a jugar un poquito con los impuestos nada más para que validen qué pasa cuando tengo saldo a favor. Hago énfasis, esto no deben hacerlo. Solamente lo hago con el objetivo de ver qué pasa con el concepto 50. Lo que voy a hacer es que el ISR se lo voy a bajar a 100 pesos. Ahora, la regla para regresarle una parte de los 719 es que nada más le puedo regresar el importe de ISR. Quiere decir que aquí, de 719, le voy a regresar únicamente 100 pesos porque ese es el tope que le puedo regresar. ¿Cuánto resta? Restan 619. Lo que voy a hacer es calcular a todos mis empleados y voy a volver a revisar Arcadio. Arcadio le tenía que regresar 719. Como tuvo un ISR que yo modifiqué de 100 pesos, solamente le pude regresar 100 pesos de ISR de compensación. Le quedan 619. Si su ISR de este periodo que estoy calculando actualmente o en este caso fue de 700, le puedo regresar los 619. Pero yo no quiero regresarle todo. Ahora nuevamente le voy a modificar el ISR. Recuerden que esto no deben hacerlo, solamente lo hago para que vean que con lo que pasa al estarle debiendo al empleado. En este caso el reintegro de ISR, pues yo voy a ver que fue de 100 pesos nuevamente, porque el tope fue el ISR de ese periodo. Si yo le autorizo el periodo, sigo en el concepto 50 y le voy a deber 519. Voy a hacer ese proceso. Voy a calcular y voy a autorizar. Ojo, este es el último periodo de diciembre. Entonces al momento de autorizarlo, voy a pasar a 2017. Ok. Voy a desplegar el sobrerecibo de Arcadio nuevamente. Recordemos que le debo 519. Y voy a calcular. Ok.
Como ya estoy en 2017, quiere decir que el cálculo anual que hice era para 2016, pero ya autoricé y todavía le debía impuesto a compensar. Ahora se lo voy a regresar en el concepto 55 y ese recompensar, como tuvo mayor ISR, pues le puedo regresar lo que le resta, los 519. ¿Qué pasa si yo aquí timbro el periodo? Bueno, voy a volver a hacer trampa aquí, voy a decirle que nada más le voy a regresar 100 le voy a retener 100 de ISR para que le regrese nada más 100 pesos de impuesto y le deba 419. Ahora, como ya estoy en 2017, va a tomar el concepto 55 para regresarme ese ISR. Voy a autorizar la nómina y vamos a ver el efecto que tiene. El concepto 55 tiene la clave agrupadora 4 de otros pagos. Esa clave agrupadora tiene una regla de validación. La regla de validación del concepto de la clave 4 de otros pagos es que tengo que generarte uno que se llama compensación saldo a favor. Vamos a verlo, voy a timbrar sobre recibo. Ok, dice que no se timbró ninguno, quiere decir que cambié algo. 2017. Ok, es por el respaldo que recuperé el respaldo. Entonces el concepto, como no había timbrado, el concepto 999, que es deducción, sigue sin la clave agrupadora. Lo que voy a hacer es poner una especie. Y voy a hacer la emisión. Voy a hacer la emisión del periodo 24-2016. Ok, no, voy a hacer el 2017, donde estoy usando el concepto 55 con la clave agrupadora del SAT número 4. Ok, van a ser los datos del empleado. Voy a ver nuevamente lo que es el sobre recibo, pero la bitácora. Y como recuperé el respaldo, pues sí me dice que le hacen falta datos a los empleados. Voy a ver nada más esos datos, voy a corregirlos rápidamente. Son los números del seguro social nada más y una CURP. Listo. Ok. Voy a cerrar el ADD porque recuperé el respaldo, entonces sí puede que marque detalles y voy a volver a abrirlo. ¿Qué pasó ahora cuando tuve lo que es un impuesto con la clave 55 unirse a recompensar? Con el concepto 55, la clave agrupadora 4, se va a generar el siguiente nodo. Era para Arcadio, este de aquí. Aquí está. Ok, se generó lo que es el concepto 55, donde le regresé 100 pesos. Como estoy usando la clave 4 de otros pagos, hay una regla de validación que me dice: si estás aplicando la clave otro pago número 4, estás aplicando un ISR a favor, que estás compensándolo. Entonces en el nodo compensación saldo a favor, dime cuánto le falta de compensar, de qué año le estás compensando y cuánto es el saldo a favor que tiene. Entonces el SAT con esta información ya sabe por qué le estoy regresando el impuesto. Porque todavía en 2017 le estoy regresando un ISR a favor. Esto es, ya gracias a la versión 9 hace esta configuración siempre y cuando haya ISR, lo que es a favor al empleado a compensar, y no tengo que configurar nada, todo lo hace ya en automático. Si mi cálculo anual lo hago en el ejercicio 2016, se va a calcular con el concepto 50. Si ya estoy en el ejercicio 2017 y hago cálculo anual o hay ISR a favor, se va a calcular con el concepto 55.
y este sería el resultado con la clave 4 del agrupador. Voy a regresar a la presentación. Ok, ya viendo todo esto de horas extras, incapacidades, subcontratación y entidades de gobierno, vamos a revisar algunas preguntas frecuentes. Una de ellas es, si ya no se aceptan importes negativos, ¿qué pasa con el ajuste neto y el subsidio del empleo? Bueno, si estoy en la versión 9 y tengo el complemento de nóminas 1.2, este concepto de ajuste neto automáticamente se va a adaptar cuando es negativo. Cuando es positivo es una deducción y tomará la clave agrupadora 04 del SAT. Cuando se vuelve una deducción en negativo, tomará la clave de otros pagos, número 999, y lo voy a ver en el nodo otros pagos. ¿Cuándo se libera la versión de Compact y Nóminas 9 para el timbrado del complemento 1.2? Bueno, la fecha tentativa era el 10 de enero del 2017. Ya se liberó para esta versión. ¿Qué pasa si sigo timbrando con la versión 8 de Compact y Nóminas para 2017? Bueno, recordemos que la versión no está preparada para el complemento 1.2, entonces puedo tener importes negativos, incongruencia en la información, y si tengo importes negativos y ya está autorizado, no voy a poder timbrar hasta que recupere el respaldo. Entonces eso significa reprocesar la nómina. Para las empresas de subcontratación, ¿es necesario capturar cada periodo la información donde trabajó el empleado? Sí. Recordemos que yo tengo que reportar al SAT, si estoy en empresa de subcontratación, dónde estuvo mi empleado trabajando. Entonces, si estuvo el primer periodo de enero en Compact, pues lo capturé con el 100%. Si para el segundo periodo se cambió a otra empresa, tendré que capturar la empresa y el porcentaje que trabajó. Entonces, esta información tengo que capturarla cada periodo o actualizarla cada periodo. Bueno, por mi parte es todo. Entonces, espero que este curso haya sido claro. Pueden revisar los cursos posteriores a se van a estar abordando ya posibles situaciones a más detalle, y también tenemos cursos presenciales donde pueden estarlo revisando. Agradezco mucho su tiempo. Mi nombre fue Jair Carrillo Marroquín y nos vemos próximamente. Hasta luego.